mas a través de la palabra del Señor y a través de su meditación, nosotros recordamos sus promesas, recordamos sus pactos, recordamos todo aquello que nos espera y también, ¿por qué no, hermano? Recordamos de la sociedad de donde el Señor nos rescató. A través de su palabra que es viva y eficaz, el hombre es alimentado, es confrontado, es animado también, hermanos. Y yo sé que en ocasiones dirás, bueno, es que aquí no animan, aquí no. Bueno, es que también no somos Chabelo como para animarte, pero en las Escrituras, hermano, encontramos ese ánimo, esa esperanza. ¿Qué mayor esperanza el saber que un día, a través de la fe en Cristo Jesús, abrirás tus ojos y los abrirás delante de tu Señor? Haber esperado tantos años, haber pasado por tribulaciones y angustias y por gozos, ¿por qué no? Y ahora despertar y abrir tus ojos y ver esa mano que limpiará tus lágrimas. Las Escrituras dicen que ese Señor enjugará nuestras lágrimas, que ya no habrá más tristeza, que ya no habrá más dolor, porque las cosas viejas habrán pasado, todas habrán pasado. Y nos dicen las Escrituras que a través de su palabra que ahí será no solamente gozo, será plenitud de gozo. Es que no hemos experimentado esa total llenura que tendremos al momento de estar ahí. A través de su palabra, el Señor nos da entendimiento que un día Él nos recibirá. Y que expresará con esos hermosos labios, buen siervo y fiel. Tal vez no alegre, tal vez no inteligente, pero fiel. Y es a través de su palabra que le conocemos cada vez más. Y estamos bajo fe, bajo la certeza y bajo la convicción, aún sin ver, de que un día le veremos y de que un día Él nos recibirá. Oremos en esta mañana, hermanos, para que la palabra sea ese bálsamo, ese ungüento, y por qué no también esa herramienta como para poder defender nuestra fe. Oremos en esta mañana para que el Señor nos dé los pensamientos y las intenciones correctas para estar delante de su presencia. Oremos, hermanos. Amado Señor, tuya es la gloria, Señor, y no la compartes con nadie porque nadie es absolutamente merecedor de toda la alabanza que es dirigida hacia ti. Dios grande, Dios poderoso, Dios fiel, Dios inmutable. Amado Señor, gracias. Gracias por permitirme estar en esta mañana alimentándome de tu palabra cantada, alimentándome, Señor, de tu palabra orada, y en un momento más, si tú lo permites, Señor, de tu palabra expuesta. Pues a ti te ha placido, Señor, que sea la salvación a través de la locura de la predicación. Mas ¿cómo, Señor, alcanzarán misericordia si no hay quien predique? Mayormente en estos tiempos que son difíciles y donde el púlpito se ocupa para cualquier otra cosa, menos, Señor, para exponer tus verdades, tu evangelio, tu juicio. Hoy te pido, Señor, que a través de tu palabra nos hables, que a través de tu palabra, Señor, nos des el alimento práctico para nuestra vida cotidiana. Que seas tú, Señor, y solamente tú, a través de tu Espíritu, al cual clamamos cada semana antes de exponer tu palabra, para que seas tú, Señor, y solamente tú el que tome el control. Por eso, Señor, toma mis labios, toma mi pensamiento y toma control aún de este necio y engañoso corazón, para que la fidelidad de tu palabra sea expuesta y no los pensamientos del ser humano. Amado Señor, alimenta hoy a tu pueblo a través de tu propia palabra, te lo rogamos,
en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Así como está de pie, vamos a las Escrituras. El día de hoy damos continuidad al libro de Gálatas, la exposición del libro de Gálatas, capítulo número 3, versículos 21 a versículo 29. Y si Dios lo permite, pues estaremos hoy finalizando este capítulo número 3 de Gálatas y estaríamos comenzando literalmente la mitad siguiente para poder ir perfilándonos a terminar este hermoso libro que ha sido de mucha edificación doctrinal. Dicen las Escrituras en el libro a los Gálatas, capítulo 3, versículo 21. Comienza Pablo con una pregunta diciendo, ¿luego la ley es contraria a la promesa de Dios? Como es menester de Pablo, contesta él mismo con un antagónico diciendo, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia entonces fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esta es palabra de nuestro amado Señor. Tomen sus asientos, por favor. En semanas pasadas, en el devocional de jóvenes, que por cierto, si eres joven soltero y no estás participando de lo que te estás perdiendo. En semanas pasadas dejábamos una tarea a los jóvenes del devocional y les preguntábamos de tarea, ¿qué es la apologética? Una palabra que suena un tanto rebuscada, pero el significado es sumamente hermoso. Cada uno de ellos se dio a la tarea de buscar el significado, palabras más, palabras menos. Ellos llegaron a la conclusión de que la apologética no es otra cosa más que un conjunto de argumentos que al momento de ser expuestos buscan apoyar la defensa de la verdadera religión. Luego entonces la apologética son argumentos, pero argumentos lógicos, no argumentos que se me ocurren o argumentos que saco debajo de la manga, no son argumentos válidos que buscan defender la verdad de la fe. En alguna ocasión, cuando Amanda era muy pequeña, tuve que mandar un escrito a su escuela. Resulta que por ahí, por finales de año, en el mundo festejan muchas festividades paganas hacia la oscuridad, hacia la muerte, hacia los muertos. Lo cual nosotros pues no estamos mandados a festejar. Nosotros no festejamos la muerte, nosotros festejamos a Jesucristo, nosotros festejamos la resurrección, nosotros festejamos que Él venció a la muerte. Y lo festejamos cada domingo. Pero en aquella ocasión, en plena clase, cuando mi hija, que era muy, muy pequeña, la maestra les dijo a todos los niños de ese salón que tenían que hacer un dibujo, si no mal recuerdo, o tenían que participar de esas actividades de poner altares y cuantas cosas, a lo cual mi hija, aún en su pequeña edad, le dijo, yo no voy a participar. Resulta que en ese salón estaba otro pequeño cristiano también, de la misma edad de Amanda, y cuando la maestra les cuestionó, ¿y por qué no van a participar? Mi hija le dijo, es que nosotros somos cristianos.
Y nosotros no creemos en eso. Pero podemos hacer otra actividad. Lo que vas a evaluar son las competencias, no la actividad en sí misma. Pero el otro pequeño se envalentonó y dijo, no vamos a celebrar estas festividades porque es el cumpleaños del diablo. Si yo lo hubiera escuchado, también me hubiera reído de él. Ese no sería un argumento válido. Ese no sería ni siquiera un argumento inteligente. Un argumento que tuviera fundamento. A eso no le podríamos llamar apologética. A eso le podríamos llamar de otra manera, mas no bajo términos o conceptos bíblicos o teológicos. Meditando acerca de cómo es que las escrituras tienen una aplicabilidad, y domingo a domingo mi trabajo es exponer cuál fue el mensaje para ciertos hermanos en cierto contexto y época, bajo sus atributos políticos, sociales, religiosos y territoriales. Incluso mi trabajo es no solamente exponer cuál era el mensaje para esas personas y cuál era el sentido de ese mensaje, sino mi trabajo va más allá. Mi trabajo es ahora traer ese mismo mensaje para que tú y yo lo podamos poner en práctica el día de hoy. Meditando durante la semana me cuestionaba a mí mismo y decía, ¿cómo es que podemos poner en práctica todo este libro de Gálatas que tal vez para algunos, tal vez, pudiera sonar ya tan repetitivo, tan repetitivo? Entonces llegaba a la conclusión de que precisamente este libro en específico es un libro totalmente plagado de fundamento doctrinal, útil para poder hacer una defensa de nuestra fe, una defensa de nuestra doctrina. En otros términos, el libro a los Gálatas es una riqueza en relación a una apologética real. Argumentos válidos para poder defender el evangelio verdadero de Cristo, y no es que el evangelio de Cristo necesite una defensa, más bien creo quien necesita una defensa eres tú en el momento de tu vida cotidiana, cuando vienen las burlas, cuando vienen los cuestionamientos, cuando salen esos pequeños chistosillos analfabetas en el trabajo queriendo hacerte quedar mal. Bueno, si tú tienes argumentos válidos y que tengan un fundamento, créeme que ese tiro saldrá por la culata y realmente quien quedará en vergüenza no serás tú. Pero para eso es necesario, hermanos, realmente poner empeño, no solamente en escuchar, sino en aprender y en poner en práctica cada uno de los conceptos que el Señor nos brinda por medio de su revelación. En este sentido, la riqueza del libro a los Gálatas estriba precisamente en eso, en que Pablo está haciendo una defensa del evangelio verdadero de Cristo, el cual se centra a través de la fe en Cristo Jesús, la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Para evitar que el día de mañana pienses o argumentes que has perdido tu salvación porque no has vestido de cierta manera o porque has vestido de cierta manera, para evitar que el día de mañana pienses que porque discutiste o porque te ganó tu ira, ahora estás destituido de la presencia de Dios, para evitar que el día de mañana traigas argumentos de reglamentaciones que no son bíblicas y que asegures que el Señor así manda, para evitar toda esa serie de atropellos que lo único que demuestran es una falta de enseñanza bíblica. Para evitar todo eso es pues que yo te incito a que en esta mañana tomes notas y que el día de mañana puedas realmente defender la fe que profesas, la fe que vives y la fe que será puesta a prueba. No faltará más de uno, incluso dentro de la misma iglesia, que quiera hacerte pensar que la sangre, que el sacrificio, que el derramamiento del Cordero perfecto de Jesucristo no fue suficiente. Y que por consiguiente tienes que seguir ciertas reglamentaciones, tal vez no circuncidarte, pero sí hacer ciertas cosas que el Señor nunca mandó para poder obtener salvación. Justamente el día de ayer veíamos un documental de una religión muy extrema, de una facción muy extrema de los mormones que hacían cada atropello, y el profeta amanecía cada mañana con un nuevo argumento.
Y entonces terminó teniendo 60 y tantas esposas, algunas menores de 14 años. ¿Por qué? Porque el pueblo perece por falta de conocimiento, porque el pueblo es perezoso, porque el pueblo no se alimenta. Es así como el día de hoy, haciendo una recapitulación, Pablo realmente hizo una apologética del Evangelio de Cristo. Pablo en semanas pasadas comenzaba esta defensa a través de argumentos sumamente convincentes, sumamente lógicos, que dejarían a cualquier rabino realmente trastabillando. Pablo hizo una defensa del Evangelio a través de demostrar que tiene un origen divino. Pablo hizo una defensa del Evangelio de Jesucristo a través de la defensa de argumentos que eran experimentales en aquellos que habían procedido a arrepentimiento genuino. Y finalmente, semanas atrás, Pablo ahora tenía una apologética a través de argumentos total y netamente bíblicos, exponiendo la historia de uno de los fundamentos de la religión hebrea llamado Abraham. De esta manera, la semana pasada, Pablo concluía estos argumentos, o al menos la parcialidad de estos argumentos, defendiendo el Evangelio de Jesucristo a través de dejar claridad que la superioridad de la promesa es por mucho sobre la ley. ¿Por qué argumentar esto, hermanos? Porque precisamente el problema que se había gestado en Galacia era que aquellos judaizantes querían minimizar la promesa de Dios hecha a Abraham, en la cual seríamos benditas todas las naciones, hablando de una bendición salvífica. Aquellos judaizantes minimizaban tanto aquella promesa hecha por Dios que argumentaban que no era suficiente, que los nuevos creyentes que ahora eran ya no judíos, sino gentiles provenientes del pueblo gentil, tendrían que sumar a ese evangelio el portarse conforme a la ley, lo cual no era malo, pero sí era herético, por cuanto estaban ridiculizando y menospreciando el sacrificio del Cordero perfecto. En este sentido, Pablo dejaría claridad, poniendo ejemplificaciones humanas, que si un pacto humano, cuando es ratificado delante de la ley, posteriormente a ello no puede ser invalidado. Ni siquiera puede restársele o puede aumentársele. Simplemente ese pacto fue ratificado y ese pacto debe de seguirse al pie de la letra. Pablo dejaba claridad que si esto sucedía con un pacto humano, ¿acaso Dios tendrá menos palabra o su palabra será cualquier cosa como para que él mismo la invalide? Pablo hacía notar que realmente ese argumento era ridículo, que no tenía validez. La ley que vino 430 años después, la ley que vino 430 años después de la promesa, por tanto, no podría invalidar la promesa. Surgían algunas preguntas. Una de ellas, seguramente porque la había escuchado Pablo alrededor de la iglesia. Bueno, pues entonces, si la ley no nos salva, y si el pacto de la promesa es a través de la fe en Cristo Jesús, pues entonces, ¿para qué Dios nos dio la ley? ¿No sirve para nada entonces? Probablemente argumentarían eso los judíos o los judaizantes de aquel entonces, a lo cual Pablo no restó importancia. Por el contrario, Pablo dejó claridad que si Dios en algún momento tuvo que poner reglamentaciones, fue debido a las propias transgresiones del pueblo. ¿Acaso el pueblo no sabría que era malo matar? Por supuesto, eso lo sabe hasta un gentil. Bueno, el Señor tuvo que escribir y dejarles claro, no matarás. ¿Acaso el pueblo no sabía que no era correcto compartir la gloria de Dios y dársela a cualquier cosa creada? Por supuesto que lo sabían. Bueno, el Señor tuvo que dejarles claridad y escribir diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto.
fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres desde la primera hasta la cuarta generación. No te harás imagen alguna de lo que está arriba en los cielos, en la tierra o debajo del mar, ni te inclinarás ante ellas. De verdad que si Dios en algún momento le dio conciencia a una burra llamada la burra de Balaam, con todo respeto puedo decir que hasta esa burra entendería lo que significa no compartir la gloria de Dios. Pues el Señor tendría que dejarlo escrito. La ley fue dada a causa de las transgresiones, a causa de que tú y yo de manera constante, no solamente los israelitas, no solamente Adán y Eva, no hermano, nuestra naturaleza es así. Somos contrarios a la ley de Dios. Nacimos espiritualmente muertos. Nacimos odiando y detestando a Dios. Esa es la naturaleza del hombre. Por tanto, la ley tendría que tratar de contener, tal cual como lo hace una presa ante tanta agua, ante tanta furia. Tiene que contenerla, porque en el momento en que eso se desborde, realmente será una catástrofe. ¿Hasta cuándo entonces sería válida la ley? La misma promesa lo dejaba claro. La promesa sería hasta en el momento en que la simiente de Abraham fuera una realidad y fuera establecida físicamente en esta tierra. Luego entonces la ley ya no tendría sentido. Ahora comenzaría un nuevo pacto, ya no el pacto de la ley, ya no el pacto de la obediencia, ya no el pacto de seguir reglamentaciones, sino ahora el pacto de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, en el cual tú y yo tenemos libertad. Pablo dejará más adelante claridad en el mismo libro de Gálatas que cuando hablamos de libertad en Cristo, no es una permisión para caminar en libertinaje. Tengo 2 esposas porque ahora en el pacto y en la gracia soy libre. En Cristo hay libertad. No, eso es de Satanás, de verdad. ¿A qué libertad entonces se está refiriendo? Uno de los libros que más me encanta es el libro de Ezequiel. Y es precisamente en el libro de Ezequiel donde se nos da entendimiento que esa libertad sería ahora bajo el Espíritu de Dios. En el libro de Ezequiel se nos da claridad, 700 años antes de Cristo, la sentencia de esa promesa en la cual Dios traería nuevamente a sus hijos de todas las naciones y haría un nuevo pacto con ellos, a través del cual el Señor pondría su propio espíritu. Si nosotros tenemos entendimiento, antes del día de Pentecostés del Espíritu de Dios no era una realidad expresa en la vida de los creyentes. El Espíritu de Dios era intermitente. En algunas ocasiones visitó a Sansón y cuando Sansón hizo lo impropio delante del Señor, dice que el Espíritu de Dios lo abandonó. Bueno, el nuevo pacto descrito en Ezequiel nos dice que vendría un tiempo en el cual el nuevo pacto, el Señor pondría su Espíritu y nos daría su Espíritu para ponerlo dentro de los suyos, dentro de nosotros. Es por eso que cuando escuchas alabanzas de Espíritu, ven, 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 desciende Espíritu Santo, vamos a ir. Eso es una herejía antibíblica, porque el Espíritu de Dios, la palabra nos dice que mora dentro de los suyos. ¿Cómo es que puedo llamar algo que ya tengo? Si llamo algo es que no lo tengo. Pero no quisiera salirme de la tangente. Bajo el nuevo pacto, dejaría claro el Señor a través de revelación por medio de Ezequiel, que ahora los suyos, por cuanto tenían a su Espíritu dentro de ellos, andarían en sus mandamientos, en sus estatutos y en sus decretos. ¿Ves la diferencia? Hay personas a las cuales necesitamos decirle, oye, no hagas esto, oye, no hagas esto, oye, no hagas esto. Porque caminan conforme a reglas, conforme a un pacto de reglamentaciones, de normas y de leyes.
Pero hay otros los cuales confiesan y dicen, cada que hago algo malo, cada que voy a hacer algo mal, hay algo dentro de mí, hay algo dentro de mí que pelea y que lucha, que me dice, no lo hagas, porque eso es vergüenza para el Señor. Oh, bienvenido al mundo de los creyentes. Ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Más adelante, nuevamente, en el libro de Gálatas, Pablo tocará este punto en específico. ¿Cómo es que en la vida de los creyentes ciertamente hay una carnalidad, pero hay dentro un espíritu y ambos rebaten entre sí para que la carne no haga lo que ella quiere? Pero ¿qué sucede cuando no hay el Espíritu de Dios dentro de un ser humano? Simplemente se dejará ir como gorda en tobogán, es decir, se va a ir. ¡Fum! Literalmente andará en pecaminosidad. Literalmente andará en libertinaje y por tanto no le podemos llamar creyente. Es un hijo de Satanás. Solamente hay dos paternidades, no hay más. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, pero no puedes ser medio hijo de Dios y llevar una media vida de creyente y una vida medio del diablo o hijo medio del diablo. No es así. En este sentido, luego entonces retomando el tema, la ley tendría validez hasta el momento en que se hiciera realidad el pacto de la gracia a través del Cordero perfecto de Dios. La ley cumpliría su función entonces hasta la llegada de Cristo. No más. No más. Así es como en esta mañana abarcaremos los versículos 21 a 29 a través de 3 subtemas. El primer subtema que estaremos viendo es el tema o el subtema de la ley que tiene una función. ¿Cuál es la función de esa ley o cuál fue la función de esa ley? Llevarnos a Cristo. Punto número 1, la ley tiene una función y esta es o fue llevarnos a Cristo. Pasaremos por un segundo apartado y este apartado se refiere nuevamente a la ley y diremos entonces que la ley fue un cuidador. En otras palabras, Pablo lo dice, fue un ayo. Y punto número 3, veremos cómo es que la ley ya no es necesaria cuando llega la gracia. No porque yo lo diga, sino porque los argumentos apologéticos de Pablo así nos lo darán a entender. Luego entonces vamos con el primer segmento en donde hemos determinado que la ley tiene una función o tuvo una función. Y esa función fue llevarnos a Cristo. Dice el versículo número 21 del texto base. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Pablo responde en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué está haciendo Pablo? Recordemos que Pablo está peleando. Pablo está defendiendo el evangelio de Cristo. Imagínatelo, tal vez no frente a los judaizantes, pero tal vez sí con los judaizantes a un lado escuchando cómo leen esta carta. Por tanto, en esta defensa, Pablo hace una suposición hipotética. Un supongamos. Pablo está diciendo, imaginemos por un momento que la ley y la promesa del pacto, ambos son medios salvíficos. Imaginemos solamente. Si tanto la ley tuviera la capacidad de salvar, al mismo tiempo que el pacto de gracia prometido desde Abraham tiene la capacidad de salvar, pues entonces sí serían adversarios, serían contrarios. Pero Pablo lo que intenta dejar entendido es que no tienen la misma función. Una fue diseñada para un objetivo en concreto y la otra para otro objetivo en concreto. Mientras por un lado la ley tuvo el objetivo de llevar al pecador a Cristo como la promesa de gracia, por otro lado la promesa de salvación es salvar al pecador. La ley solamente fue alguien que condujo al hombre
hacia el destino donde tendría que llegar. Pero la ley no era el destino, la ley era el medio. ¿Cómo es que llego a mi casa? Puede haber diferentes medios. Tal vez tomo mi auto o tal vez me voy en autobús. Mi auto o el autobús no son los lugares a donde tengo que llegar, son los medios para poder llegar. De esta manera, ¿acaso Pablo está minimizando la ley? No, hermanos. Nosotros encontraremos en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo número 12, anótelo porque vamos a ver varias citas. Pablo considerará en Romanos 7:12 que la ley no es menos. De hecho, Pablo la cataloga, considera a la ley como santa, cataloga a la ley como justa y cataloga a la ley como buena. Eso en ningún momento demerita la ley. Le da el lugar que Dios le ha provisto. Pero si lo anterior fue una hipótesis, ahora tenemos que venir a la realidad. La ley nunca pudo, la ley no puede y la ley nunca podrá vivificar. Esa no es su función. Y hay una razón por la cual la ley no puede vivificar. Si la ley, imaginemos por un momento, no sé, se me acaba de ocurrir, imaginemos por un momento un concurso de esos televisivos, donde te dicen, otra oportunidad, otra oportunidad. Bueno, hay juegos que son bien complejos, pero hay juegos con tal de que ganes, te dicen, bueno, no tires la moneda desde allá, desde donde está el espejo con Richie. No, tira la moneda aquí, para que llegue aquí. Dices, eso está bien papita, ¿no? Bueno, si la ley fuera así de papita, diríamos, es salvífica. Pero la ley era complicada, era un verdugo. Era algo imposible, y no imposible porque nadie pudiera cumplirla. Cristo la cumplió. La ineficiencia de la vivificación en la ley estribaba en la propia naturaleza del hombre. ¿No te ha pasado que en ocasiones quieres hacer las cosas bien y cuando menos acuerdas, otra vez ya metiste las piernas en la suciedad? Y a veces dices, ahora sí va a ser la buena, por favor, Dios, ayúdame. Y dices, ahora sí, ya me voy a portar bien. No pasa ni siquiera mediodía cuando ya le hablaste fuerte a tu esposa y dices, desobedeciste a tus padres, no hiciste lo que te tocaba, etc. La ley no puede, no pudo y no podrá vivificar simplemente a causa de nuestra vida pecaminosa. No es un medio fácil o sencillo para poder alcanzar el favor de Dios, no lo es. Durante 1500 años los judíos lo intentaron una y otra vez y nadie lo logró. ¿Crees que ellos que sí conocían la ley y la vivían a su manera y no lo lograron, piensas tú que entonces tú lo puedes hacer? Eso sería totalmente hilarante, no es correcto. Por tanto, la ley no puede brindar vida espiritual, no puede regenerar, no puede brindar fe. Es por ello que como iglesia no podemos caer en una posición legalista. Legalista, hemos visto que no significa apegarte a la Biblia, no, eso no es ser legalista. Legalista es crear leyes que Dios nunca estableció y que las pones como si Dios las hubiera puesto. Y resulta que hoy en día cientos de iglesias caminan honrosamente en el legalismo. Mas el legalismo estamos viendo por parte del mismo Pablo que es deshonroso delante de Dios y que en el legalismo hay un juicio claro. Serás maldito porque estás cambiando el evangelio de Cristo. Le estás añadiendo. Por tanto, si la ley no puede salvar, entonces, ¿qué hacemos? ¿Somos incapaces? ¿No hay salida? No, hermanos, sí hay una salida. Y esa es la razón de la columna vertebral que conocemos como la promesa del pacto, la promesa hecha a Abraham. Efesios capítulo 2,
versículo 8 y 9, una cita más que conocida en esta iglesia porque la repetimos hasta el cansancio. Efesios capítulo número 2, versículos 8 al 9, nos dice lo siguiente en relación a la misma doctrina. Porque por gracia sois salvos. En ningún momento encontrarás que es por la ley. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y entonces cuando nosotros queremos ayudarle a Dios, viene el siguiente segmento que nos dice, y esto no de vosotros. Entiende de verdad. Uno pudiera decir, pastor, semana tras semana nos está hablando de lo mismo, semana tras semana nos está hablando de lo mismo. Y yo te diría, es que semana tras semana me doy cuenta de que muchos de ustedes no han entendido. Porque por fe, hermanos, por fe, no por obras. Porque por fe somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, somos incapaces, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si este texto no es claro de verdad, es porque hay entenebrecimiento en tu persona. Si esto no es claro es porque realmente está cauterizada tu conciencia. La ley, por supuesto, es muy útil. Nos ayuda a tener una convivencia con nuestros vecinos, nos ayuda a tener una convivencia sana en nuestros trabajos, nos ayuda en ocasiones a tener una convivencia como sociedad. Sin embargo, es la misma ley que tiene una utilidad para el creyente. ¿Cuál es esta utilidad? Mostrarnos nuestra incapacidad y nuestra miseria. A través de la ley, nosotros vemos cómo somos incompetentes. 613 postulados. Resulta que tomo este que sí me agrada, este que sí me agrada. No, hermanos. Esa no es la función de la ley. ¿Acaso no en algún momento en tu vida has llegado al punto en que Pablo también lo hizo y exclamaba, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque a veces, hermano, como creyentes, queremos hacer lo bueno, pero una y otra vez tropezamos y la utilidad de la ley es esa. Nos hace ver cuán miserables, cuán incompetentes, cuán faltos de capacidades somos para poder alcanzar el agrado del Señor. Si a veces no nos agradamos a nosotros mismos, no creo que agrademos al Señor por nuestras obras. Continúa diciendo el versículo 22, dejando otro argumento de apologética en defensa del Evangelio. Mas la Escritura, haciendo referencia a la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo que la Escritura encerró todo bajo pecado? Sí, encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. ¿A qué se refiere Pablo? Pablo no se está refiriendo más que al hecho de que todo el fundamento veterotestamentario, refiriéndonos al Antiguo Testamento, nos deja claridad una y otra vez que aún aquellos hombres iluminados y escogidos por Dios terminaron haciendo lo incorrecto delante de sus ojos. Todos, sin excepción. No, es que el rey Salomón, bueno, es que no has leído entonces. Al final de sus días hizo lo que no era grato delante de los ojos de Dios. Pero es que David, ¿acaso David no también hizo lo malo delante de los ojos de Dios? Menciona cualquiera. Pedro, Juan, Mateo, todos, no hay excepción. Job, aun cuando Dios lo tenía por justo, ¿acaso no maldijo el día en que nació? Es entonces la Escritura que encierra todo bajo pecado. El mismo libro de Romanos, capítulo 3, versículo 9, hace una pregunta. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos?
Pablo, con esa distinción antagónica, responde a sí mismo: en ninguna manera. No somos mejores que ellos, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Pastor, yo creo que usted debe de estar mal. No, mira, lo que estoy citando son las Escrituras. Pero si tuvieras duda de esta aseveración, de que la ley encerró todo bajo pecado, de que las Escrituras encerraron todo bajo pecado, esa es la enseñanza que nos da el Antiguo Testamento. Nos muestra al pecado como un carcelero. Un carcelero que siempre da sentencia de condenación. Y por otro lado, nos expone a nosotros como reos que somos incapaces de romper nuestros grilletes. Voy a dar algunas citas bíblicas. Yo te diría, solamente anótalas y en tu casa, tal cual como nuestros hermanos de Berea, confirmas que es lo que se leyó. Pero esta es la enseñanza del Antiguo Testamento. Todos estamos bajo pecado, todos, absolutamente todos. Aún los niños chiquitos que están en brazos. ¿Que no te das cuenta? Esos niños son malvados. A su corta edad, hacen lo que sea necesario para que tú hagas lo que ellos quieren. ¿En serio? Aún los niños pequeños. Dice el Antiguo Testamento en Deuteronomio 27:26 lo siguiente: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés? Estaba refiriendo las leyes, y esta última, al final de todas las leyes, decía: maldito el que no confirmare, maldito el que no cumpla con toda esta ley. ¿Qué dijo el pueblo? Amén. ¿Quién fue maldito? Todos. Todos. Nadie pudo confirmar la ley. Lo 3. Jehová, si mirares a los pecados, o sea, si tu intención es mirar los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nadie. Dice el Salmo 143, versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Todos están bajo pecado. Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, hablando espiritualmente, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Traducción: en todos los seres humanos hay pobredumbre. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Pero si esto dice el Antiguo Testamento en referencia a la explicación que está dando Pablo a los Gálatas, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento nos dice exactamente lo mismo. El hombre que no alcanza misericordia del Señor simplemente está bajo pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No levante su mano, pero piense por un momento: ¿quién de ustedes pecó en la semana? Quien me diga que no, le hace a Dios mentiroso. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado son abrazos, no balazos, no. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Luego entonces, ¿qué nos muestra la ley?
La ley nos muestra que estamos perdidos. Si confiásemos en la ley, si hiciéramos la visión hipotética de alcanzar la misericordia de Dios cumpliendo reglas, tal cual como lo hacían aquellos judaizantes, tal cual como lo hacen hoy cientos de cristianos que han inventado leyes que Dios nunca estipuló, lo único que están tendiendo es a concebir su incapacidad de romper esas cadenas. Y por consiguiente, si tú le preguntaras a un reo que está dentro de una cárcel y que lo están torturando todo el día, que por la mañana le ponen una bolsa de plástico y cuando ya no puede respirar y cuando está a punto del infarto se la quitan. Si le preguntaras a ese mismo reo que durante las tardes le quitan sus zapatos y se los mojan y le ponen unas tenazas eléctricas, si quisiera seguir ahí el resto de sus días, la respuesta sería no. Si le dijeras a ese reo que hay una manera de salir, que hay alguien que lo puede sacar de ese lugar, te puedo asegurar que ese hombre viviría el resto de sus días anhelando la llegada de ese libertador, regocijándose de poder conocerlo. Es más, el día que le dijeran, el día de hoy viene tu Salvador, el que va a libertarte de esta cárcel, al solo escuchar sus pasos por el pasillo, creo que lloraría. Solamente cuando eres consciente de la funcionalidad de esa ley, te regocijarías al saber que hay un Salvador, que bajo la promesa dada a Abraham cientos de años atrás, ahora es una realidad para nosotros. Cristo, hermanos, es la única salida de nuestro cautiverio. No hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otra vida. Así es que la bendición salvífica es por medio de la fe, no es por medio de la ley, no es por medio de la obediencia, es por medio de la fe. Moisés tendría claridad de que aun cuando Dios hubiera dado la ley, esos israelitas iban a cometer destrozos. Apenas iba terminando Moisés de redactar en un documento la ley para ponerla al lado del tabernáculo, al lado del arca, cuando sucede lo siguiente en Deuteronomio 31:29. ¿Qué dice Deuteronomio 31:29 bajo el contexto que acabamos de dar? Dice, porque yo sé, habla Moisés, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis. ¡Wow! ¡Qué confianza tenía Moisés en los israelitas! No, él conocía su naturaleza. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con las obras de vuestras manos. Cada que le rompen el corazón a mi esposa y que algún conocido, algún familiar, algún hermano en Cristo la decepciona y la veo llorando por la casa y la veo sumamente quebrada, y ella me dice, es que no se vale, es que no es así. Pues creo que como el asaltante en el camión, ya se la sabe. Simplemente le digo, ¿y qué esperabas? ¿En verdad qué esperabas? ¿Dónde estaban tus expectativas? ¿Acaso puedes esperar agua de una piedra? ¿Acaso puedes esperar bondad de alguien que nació en maldad? No, hermanos, a veces nuestras expectativas incluso son antibíblicas. Por tanto, la ley cumplió su función: contenernos, contener al pueblo, contenerlo hasta el momento en que llegara ese Salvador. Pero entonces llegamos a un segundo apartado. La ley tiene otra función, o tuvo una función. La ley fue un cuidador. Pablo lo menciona como un ayo. En ese sentido, ¿qué era un ayo? Y déjame tratar de darte algunos conceptos. Para comenzar, el pueblo romano en aquel entonces, los que eran pudientes, tenían esclavos a su servicio. Yo no sé cuántos de los papás que hoy tienen hijos pequeños a veces quisieran que alguien más cuidara a sus hijos. Bueno, si tuvieras la anilla tal vez lo pudieras hacer. En aquel entonces lo podían hacer.
Y no solamente que cuidaran a sus hijos, sino en el momento en que literalmente eran destetados o incluso a veces tenían una nodriza que hiciera ese trabajo, literalmente los papás lo entregaban a los ayos que eran sus sirvientes y les decían, bueno, ahí te lo encargo, ahí me lo entregas cuando sea mayor de edad. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! Pues padre para ti, pero no para el niño. Pero eso era necesario, esa era la manera en que se trabajaba. ¿Quién era ese cuidador? Ese cuidador llamado ayo era un esclavo que se encargaba de la educación inicial y la custodia de los niños, de los jóvenes, a modo de un tutor. En la gran mayoría de los casos, los niños de los romanos vivían incluso en ese pequeño lugar donde vivían los esclavos. Tal vez no un lugar deprimente, pero sí un lugar que no tenía las ventajas de estar en la casa principal. Vivían con el ayo, comían con el ayo, estudiaban con el ayo. Siendo hijos de un noble, no podían acceder a sus derechos como hijos, sino hasta dejar atrás la niñez. Hasta el momento en que tuvieran las aptitudes y las actitudes de comportarse como hijos de un romano. En cierta manera, esos niños vivían durante demasiados años viviendo como esclavos ajenos a su propia paternidad. Es entonces donde tiene sentido el versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Antes de que viniese la fe. O sea que antes no existía la fe. ¿Te has preguntado eso? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? ¿Sí te has preguntado eso? Igual que en la actualidad, por la fe. Pablo dejó claridad en el argumento inicial de su apologética que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero quiero imaginar que hubo cientos y millones de judíos que no creyeron a Dios e hicieron lo que se les pegó la gana. Pero también creo que hubo un remanente. Hubo reyes que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, muy contados. Hubo siervos que aun cuando cometieron un error, procedieron a arrepentimiento genuino y creyeron a Dios, y estoy prácticamente convencido que alcanzaron gracia y misericordia. Hubo hombres que incluso ni siquiera vieron la muerte, fueron traspuestos. Agradaron a Dios por medio de la fe. Entonces, ¿por qué Pablo ahora se está refiriendo que la ley era como un ayo antes de que viniese la fe? Y que estábamos confinados a estar bajo esa ley y encerrados hasta que aquella fe fuera revelada. Es que cuando se refiere a al cumplimiento de este pacto, se está refiriendo a la simiente de Abraham. Se está refiriendo a Cristo. No es que anteriormente no hubiera habido una fe. Antes de que Cristo viniera, no se había cumplido este nuevo pacto. Vivían todavía bajo la ley. Por tanto, no existía la fe del nuevo pacto que se basaba en el conocimiento de Cristo, porque Cristo aún no había nacido terrenalmente. Pero en este sentido, la ley de Dios cumplió su función. Como ya lo hemos mencionado, llenó de un sentimiento de culpa e insuficiencia. La ley estaba plagado de un debes, que casi siempre era imposible de cumplir y además con la amenaza de un castigo si no lo cumples. Si a esto le sumas que desde el tiempo antiguo la ley
no solamente fue pura, sino que los benditos rabinos y los fariseos y los escribas empezaron a añadirle cosas que el Señor nunca mandó. Pues si de por sí la ley era un verdugo, pues resulta que del día de ayer para hoy ya se te ocurrió que debo de traer zapatos blancos porque si no me voy al infierno. Resulta que del día de ayer para hoy ya se te ocurrió que si las mujeres en esta iglesia no traen falda, porque yo sí he estudiado y ahora yo te digo que están bajo pecado. ¿Dónde? Del día de ayer para hoy se te ocurrió que a Dios no le gusta el maquillaje. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde, de verdad? Ay, de aquel que predique otro evangelio. Por su propia terquedad de los hombres, de los rabinos, de los maestros, pues ellos estaban asolados. Ellos vivían bajo una estricta custodia. Y de verdad, hermano, creo que por experiencia propia te puedo decir que cuando vives bajo el legalismo, ya no llegas ni siquiera con gusto a alabar al Señor. Cuando el legalismo está presente, entonces ahora antes de salir de tu casa dices, ¿y ahora qué me pongo? ¿Y ahora qué me quito? ¿Y ahora qué me van a decir? ¿Y ahora con qué me van a sacar? No, hermano, eso no está bien. Pero la ley pura de Dios, en verdad debió de haber preparado los corazones para ansiar, para anhelar, para gozarse en la llegada de la promesa de la simiente de Abraham. Como un buen cuidador cumplió su función. Señalar las transgresiones, refrenar las transgresiones y poner disciplina cuando había transgresiones. Sí, la ley cumplió su función como un buen cuidador. Un cuidador que custodiaba a los niños cuando eran ingenuos, cuando no tenían control de sí mismo. A veces somos así, aun cuando ya somos adultos. Aplicando disciplina totalmente severa, los niños realmente anhelarían el día en que fuesen liberados de ese malvado ayo que no los dejaba hacer nada. Esta fue exactamente la función de la ley. Un carácter preparatorio, un carácter disciplinario, la preparación de los corazones que estaban siempre sujetos bajo cuidado para ahora anhelar la libertad ansiosa del evangelio de la justificación. Ese cuidador cumplió su función y preparó esos corazones para ahora no solamente anhelar, sino glorificar que tenemos libertad en Cristo Jesús. Llegamos así al tercer apartado y el final, en el cual decimos que esa misma ley ya no es necesaria, por cuanto la gracia y el cumplimiento del pacto han llegado. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, despídelo, ya no es necesario. Ya cumplió su función, ya me disciplinó cuando tenía que disciplinar, ya me hizo saber y comportarme como debería de comportarme. Ahora ya no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque el niño no siempre será niño. Yo comprendo que cuando tu hijo tiene 1 año, 2 años y hasta ahí, pues todavía tengas que estar, ándale Juancho, cállate Juancho, y vamos para allá afuera, y órale Juancho. Pero después de 2 años, no, de verdad no, hermanos, no. Mucho menos pensaría que todavía a los 14 o 15 años le digas a tu hijo, no te duermas, pon atención. Ya no vayas otra vez al baño. No, eso sería totalmente ridículo. Ya es una persona pensante. Eso sería totalmente fuera de lugar. En algún momento el niño deja de ser niño y es muchacho. En algún momento quisiera pensar que si la disciplina fue correcta, el niño ya no necesitará la disciplina porque ha comprendido. Ya puede dejarse de lado la vara y al cuidar se le da otro trabajo, al cuidador se le dará otro trabajo, pero ya no de cuidador. Ahora, por cuanto ya no es niño sino muchacho, según las reglas de los romanos, ahora puedes salir de la casa de ese esclavo que fue tu ayo y entra delante de la casa de tus padres.
El muchacho entonces llegará un momento en que puede gozar ya de sus privilegios como hijo. Dice el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Un verdadero creyente necesitará que le estén diciendo, oye, no tienes que hacer esto, oye. No, ese no es un creyente. Ese no es un creyente. Aún sigue siendo niño. Aún tiene que estar bajo reglas. Si nosotros entendemos la diferencia entre los dos pactos, por un lado el pacto de la ley se traduce como esclavitud. Por otro lado, el pacto en Cristo Jesús es libertad por cuanto eres hijo. Ahora, tal cual como lo dice Pablo, ahora somos hijos de Dios. No por nuestras obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Ahora somos poseedores de los derechos de un hijo. Ahora podemos acceder por adopción de los privilegios, de las obligaciones, de los derechos de herencia a los cuales tiene acceso un hijo de Dios. La palabra utilizada en el texto proviene del griego huioi, que se traduce como hijo. Y este es un término que proviene no de la cristiandad, sino de la propia legalidad y aparece en las leyes de adopción, en donde la adopción te hace merecedor también a la herencia. En este sentido, en Cristo no somos extraños. En Cristo somos hermanos por cuanto hemos sido adoptados en su benignidad. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pablo me está dando un argumento más, porque seguramente tanto como hoy en día, tal vez en aquel entonces, pero en menor grado, tal vez habría personas que por presión social, o porque qué van a decir, o porque pues en mi iglesia anterior me decían, pásele, el agua está calientita, ándele, ¿quieres bautizarse? Échale uno y échale otro y otro más. No le gustó, échale otro. Pablo no está hablando de ese bautismo. Bajo una inconsciencia, bajo un compromiso social. No, Pablo no está diciendo que somos hijos los que hayamos sido bautizados de esa manera tan insensata. Pablo da características. La primera de ellas, implícita al ser hijo, punto número 1, es que eres bautizado en Cristo, pero no solamente de manera exterior. Porque sí o sí, cuando una persona realmente con las intenciones correctas, bajo conciencia, bajo entendimiento de lo que significa el que públicamente ahora serías uno en Cristo a través de su muerte y su resurrección, punto número 2 lo deja claro en el versículo número 27, si fuiste bautizado en Cristo, entonces serás revestido en Cristo. Imagínense que yo le digo a uno de los hijos de la hermana Flor, oye, vete a bañar y a cambiar. Y después de 2 horas, le digo, ¿ya estás? Y se escucha un ruidero. Sí, ya estoy. Y vuelve a salir con la misma ropa y vuelve a salir con el mismo peinado. Y le digo, tú no te has arreglado. Ese ejemplo nada más. Tú no te has bañado. No, ¿cómo sabes? Es que no te has revestido, traes la misma ropa, traes las mismas garras, traes la misma mancha de aguacate que traías antes de que te fueras. Tú no te revestiste. Tú medio te maquillaste, tú medio te chaineaste, tú no eres una nueva persona. ¿Te das cuenta? Pablo está hablando de que el ser bautizados en Cristo, punto número 1, conlleva una obediencia, pero de manera secundaria implica estar revestidos en Él. Por tanto, no está hablando de una decisión o una acción superflua. En el discipulado de bautismo decimos, imagina por un momento que estás sentado en una alberca, en la orilla de una alberca porque estás calentando tus pies o tentando el agua. E imagina por un momento hipotéticamente que llega alguien por detrás de ti, te avienta y te sumerge y después de que te deja salir te dice, felicidades, estás bautizado. ¿Acaso ese es un bautismo? Sumergiste a una persona en agua, bajó
Se sumergió, tuvo una inmersión y salió nuevamente. Y dijiste, estás bautizado. Y tal vez hasta dijiste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eso es un bautismo? No, eso fue un remojón. Hermano, Pablo deja claridad que realmente la libertad en Cristo tiene evidencias. Si tu bautismo fue solamente un remojón, hoy vemos las consecuencias de que hayas tomado ese acto sagrado como una baratija, porque no estás revestido en Cristo. Traes las mismas ropas espirituales, sigues comportándote de la misma manera, sigues hablando de la misma manera, sigues viendo de la misma manera, sigues escuchando de la misma manera. El bautismo no solamente es la administración externa, el bautismo ha dejado las vestiduras de pecado atrás y verdaderamente se ha revestido con una túnica resplandeciente nueva que le pertenece a Cristo y a su justicia. Romanos capítulo 6 versículo 3 nos deja claridad en esto. ¿O no sabéis, acaso no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados también en su muerte? ¿Acaso no lo sabes? ¿En verdad te bautizaste para lograr algo más o para obtener una ventaja o para que te dejaran de fastidiarte? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ese es el significado del bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si tú no fuiste revestido en Cristo después de esa decisión fastuosa de bajar a las aguas en obediencia y te desmayaste cuando te sacaron, eres digno de burla. Eres digno de burla. Porque entonces no lo hiciste por las intenciones correctas, ni comprendiste jamás el significado de ser uno en Cristo Jesús. Ser bautizado en Cristo es participar de una nueva vida, es la expresión de revestirte. Sugiere esto, asumir una nueva vida y un nuevo propósito al estar espiritualmente unido a Cristo. Segunda a los Corintios 5, 16 y 17 lo deja majestuosamente descrito. De manera, según a los Corintios 5, 16, de manera que nosotros, ¿a quién le está hablando? Pablo le está hablando a sus hermanos en Cristo, no le está hablando a los gentiles. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, es decir, según tu carnalidad. Y aun si a Cristo lo conocimos en la carne, según la carne, dice Pablo, ahora ya no le conocemos así. ¿Por qué? Porque nos hemos revestido, hermanos. Porque ya no podemos ser lo mismo. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Te das cuenta que si semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana, año tras año, década tras década, sigues diciendo, ay, es que soy igual, y es que mi carne, pues es que la carne es débil? Si sigues argumentando esa serie de tonterías, lo único que estás dejando claridad es que hay una alta probabilidad de que no hayas nacido de nuevo, de que tomaste no con seriedad ni con regocijo el hecho de públicamente rendirte a los pies de Cristo, que no comprendiste realmente el significado de públicamente en semejanza a Cristo bajar y salir nuevamente, pero ahora revestido. En Cristo debiéramos ser nuevas criaturas, versículo 28, y por tanto ya no habría judío ni griego, ya no habría distinción, ya no habría esclavo ni libre, ya no habría varón ni mujer, porque todos vosotros ahora sois uno en Cristo Jesús. ¿A qué se está refiriendo esto? Aquí quiero dejar claridad que esta no es una permisión para que las mujeres ahora golpeen a sus maridos y los pongan a hacer su quehacer. No, hermana, no sea, ¿cómo decirlo? Perezosa y haga lo que le toca. No, es que aquí está diciendo que ya no hay varón ni mujer.
Y como está diciendo que ya no hay esclavo ni libre, entonces ya mañana ya no voy a trabajar. Y le voy a decir a mi jefe, es que la Escritura me dice, no, hermano, aquí no está hablando acerca de omitir las funciones para las cuales el Señor nos diseñó. Algunos judíos daban la bienvenida a un nuevo día con una oración muy peculiar. Señor, te doy gracias porque yo no soy gentil, porque no soy esclavo y porque no soy mujer. El texto bíblico no implica que no haya distinciones en cuanto al modo de actuar en ciertos grupos. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque entonces Pablo y la Escritura serían una burla, se contradicen. En Efesios 6, 5 al 9, Pablo da instrucciones cómo deben de comportarse los esclavos y cómo deben de comportarse los amos. En el mismo libro de Efesios 5, 22 y 23, Pablo daría instrucciones de cómo debe de ser el comportamiento de las mujeres casadas, pero también cómo debería de ser el comportamiento de los hombres para con sus esposas, amándolas, no solamente como a vaso frágil, sino como a vaso más frágil, amándolas no solamente como nuestras ayudas idóneas, órale, no, sino como Cristo amó a la iglesia. La enseñanza, por tanto, antes de que empieces a sacar una doctrina fuera de su contexto, no es la eliminación de las distinciones, ni mucho menos la aceptación de matrimonios entre personas del mismo sexo o de relaciones homosexuales. Eso tampoco no es lo que está aquí. Es que ahora ya no hay distinción entre hombre y mujer, entonces puedo ir Juan con Juan. No. De verdad que hay de aquel que tuerza las Escrituras, porque aunque parece de risa, eso se está haciendo en iglesias que ahora se pronuncian bajo el concepto de lo que el Señor, mientras ellos lo llaman orgullo, el Señor lo llama abominación. No, esto no es una permisión para que la mujer deje sus actividades o el hombre deje sus actividades. No es una permisión para que el esclavo o el gentil o el griego dejen sus funciones. No, hermanos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? El versículo lo que está enseñando es que ahora somos una unidad en Cristo. El contexto es la salvación. Delante del Señor no hay distinción. El Señor no salvará a alguien porque es judío o porque es griego. El Señor no salvará a alguien porque es hombre o porque es mujer. No salvará a alguien porque es esclavo o porque es amo. Esas distinciones no tienen lugar. Mientras en el pueblo del Señor sí las hay, el Señor nos está diciendo que no. Siendo imitadores de Dios como hijos amados, deberíamos de hacer lo mismo, hermanos. Finalmente dice el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, fíjate qué curioso, ya está poniendo en tela de juicio tal vez, y si vosotros sois de Cristo, semana tras semana le hablo a todos ustedes, pero yo estoy seguro y estoy totalmente convencido de que en las sillas hay gente que no es creyente. De verdad, estoy totalmente seguro que hay gente en las sillas hoy en día, en este mismo momento, que no son creyentes. No hay evidencias. No hay muestras, no hay características. Pablo dice, y si vosotros sois de Cristo, entonces vive tranquilo, porque ciertamente eres linaje de Abraham. Hermano, de verdad, si estás en Cristo, si has sido bautizado y no por el acto en sí mismo, si realmente bajo conciencia estás siguiendo al Maestro, si realmente bajo convicción y bajo certeza de lo que se espera y de lo que no se ve, estás caminando en esa convicción de Cristo. Estás revestido, tus vestiduras ya no son la pobredumbre que traías anteriormente espiritualmente hablando. Si en verdad ahora eres una nueva criatura, si vosotros entonces estáis en Cristo, hermanos, vivamos en el gozo del Señor. Porque entonces ciertamente el linaje de Abraham somos y por tanto herederos según la promesa. Este es el argumento central. Dado que la herencia y el linaje, dado que la promesa del pacto no es por medio de la ley, no es por medio de las reglamentaciones, sino por la fe en Cristo Jesús, y vivir en Cristo Jesús sí o sí traerá evidencias, entonces gózate, hermano. Vive en esa paz que solamente el Señor puede dar. Cuando comprendes esta libertad en Cristo de verdad, vives bajo la certeza y la convicción de que tu salvación no pende de tus propias obras. Está en las manos del Señor.
preocúpate si al cruzar la calle fueras tú quien tomara su mano. Pero por cuanto es Él quien está tomando tu mano, estoy totalmente seguro que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por cuanto Él es el dador, Él es el propiciador, fue Él quien dispuso no solamente la promesa, sino el cumplimiento a través de su simiente, a través de su propio Hijo, del unigénito de Dios. Hermano, ¿por qué vivir angustiado por nuestro destino? Nuestras manos están en Cristo Jesús. Y por tanto estoy seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni hambre o desnudez nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna cosa creada. No necesita ser circuncidado para pertenecer al pueblo de Dios. No necesitas ser escrupulosamente cuidador de las reglas, y mayormente cuando éstas no provienen de Dios, para alcanzar su gracia. En Cristo, hermanos, ya no hay pared para separar a los pueblos. En Cristo, el velo que se interponía entre el pueblo y la presencia de Dios fue roto de arriba abajo. Por tanto, cualquier judaizante en este momento no tendría derecho alguno a exigir el cumplimiento de cualquier regla, por cuanto ha habido los suficientes argumentos apologéticos con fundamento escritural como para dejar claridad que la identidad del creyente es mediante una fe real y una fe viva en el Señor Jesucristo. En esta tarde me gustaría culminar con una cita bíblica que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Si ya no somos esclavos y advenedizos, si ya no somos hombres y mujeres en una tierra ajena, entonces ¿qué somos, pastor? Bueno, Pedro lo deja claro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para jactarnos? No, para que anunciéis las virtudes, las bondades, las misericordias de aquel que os llamó de las tinieblas donde vivían, ahora a su luz admirable. Sí, hermanos, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia a través del cumplimiento de la promesa de la simiente de Abraham en el pacto hecho a través de Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, vive en esa paz y en esa tranquilidad de que Él ha pagado el precio, de que su sangre fue suficiente en esa cruz, al grado de decirle al propio Padre: consumado es. Que la gracia, que la paz y que la misericordia de nuestro Señor, hermanos, esté con cada uno de ustedes. Gracia y paz del Señor.